Bienvenidos a un podcast donde el camino de los emprendedores deja de ser solitario. En este podcast vamos a entrevistar diferentes emprendedores para que nos puedan compartir sus consejos, sus anécdotas, cosas buenas y cosas malas que nos pasan en los emprendimientos, ya que cuando uno iniciamos pensamos que todos nos van a apoyar, pero en realidad es un camino solitario. Bueno, este podcast es para que no te sientas solo y para que veas lo bueno, lo malo y lo magnífico que te puede dar un emprendimiento. Este día vamos a entrevistar a Viridiana Bartolano. Ella es fundadora de Vivadenti, es una persona muy emprendedora, con un liderazgo enorme. Ella es licenciada en odontología pediátrica, se especializa principalmente en todos los niños y nos está ayudando a quitar el tabú de que los dentistas son malos o que les causan o les dan miedo a los niños, ¿no? Ella lo hace amigable y la verdad es que es una profesional en todo lo que es la parte de niños. Vamos a empezar con Viri, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ay, la verdad agradezco de antemano que me hayas invitado a este podcast. La verdad es que la odontología se está yendo hacia la parte preventiva. Yo creo que muchas personas, o muy pocas, son aquellas que pueden empezar a crear ese ámbito amigable, ¿no? No sé por qué las mamás nos llegan a utilizar como castigo, o sea, cuando realmente es un beneficio para el paciente. Y hablando desde la cuestión pediátrica, ¿no? O sea, la parte de poder tener la atención preventiva a una edad oportuna, yo creo que es la clave de evitar el famosísimo trauma, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy encantada de poder estar aquí contigo, compartir, como bien lo comentas, hacer un emprendimiento no es fácil y pues más adelante te estaré explicando eso. Y platícame un poquito, esta parte de niños a veces es un poquito complicado para todas las personas. ¿Qué te inspiró a ti especializarte en esta parte pediátrica? Pues mira, la verdad es que la parte de odontopediatría viene desde hace años atrás, ¿no? Es una parte muy remota. Para que te puedas dar una idea, la parte de gustarme la atención a niños, eso viene desde mi infancia. Mi mamá, te he de contar, ahorita es una enfermera jubilada de 8 años, ya tiene 8 años estando en casita, gracias a Dios, pero la Un verdad es poquito. que, pues sí, con ella estuve en diferentes servicios, en los cuales uno de ellos les tocó rotar en odontopediatría. En ese entonces, ¿qué te de contar? Tendría como unos 5 años, entonces estuve en odontopediatría como 10 años, para mí el hospital era mi casa. Entonces, la verdad es que muy pocas veces estaba en mi casa realmente y fue como me empezó a llamar la atención el entrar al consultorio, ver a los profesores y en este caso a los doctores dar su cátedra. La verdad no entendía nada en ese entonces, pero eso me hacía muy interesante ver cómo hacían la rehabilitación bucal, si un diente se encontraba destruido y ver cómo lo transformaban. Para mí era una satisfacción bastante completa. Y ya aproximadamente a los 8 años a mí se me empieza a denotar la idea de especializarme en niños. O sea, siempre mi idea fue ser dentista, pero realmente ser especialista en niños fue a los 8 años. Entonces de ahí yo creo que empieza toda mi parte de la atención hacia la parte pediátrica y yo creo que mi forma de ser pues me jala mucho eso, Mari. Yo puedo estar en la parte de no sé, yendo a un restaurante o algo, y la verdad que como me siguen los niños, híjole, es una parte bien bonita. O sea, tú te querías especializar en algo de niños, no necesariamente en esta parte de odonto. ¿Qué crees que odontología siempre fue mi idea? O sea, Ah, sí, ok. nunca ha sido mi idea estudiar otra cosa, ni maestra, ni doctora, aunque mis familiares me veían mucho el potencial de ser doctora, para mí nunca fue eso. Entonces siempre fue la parte de odontología y yo creo que de ahí no desistí. Por ahí más adelante te voy a contar algunos bachecillas que tuve hasta poder llegar a esto, pero siempre, siempre fue odontología. O sea, desde los 8 años tú ya sabías que querías ser odontóloga y especializarte en niños. Sí, exactamente. Entonces yo veo que en la actualidad hay muchos chavos que tienen, no sé, la edad de los 11, 13, 14 años y todavía no saben qué hacer. Yo creo que en mi vida siempre ha estado muy claro qué es lo que me ha gustado y qué es lo que me apasiona en poder hacer en la vida. Oye, eso es padrísimo porque efectivamente los niños van cambiando. O sea, a los 8 años te dicen quiero ser una cosa, a los 10 años quiero ser otra cosa, y ya cuando están a punto de entrar a su carrera quieren ser otra cosa totalmente diferente, y hay unos que hasta dentro de su carrera cambian la carrera, ¿no? Pero la verdad es que eso habla de algo bien, muy enfocado tú desde los 8 años, saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, la verdad es que te felicito, qué bueno. Y bueno, cuéntame entonces ahorita en tu camino,
¿qué han sido las cosas buenas y las cosas malas que te han pasado durante tu emprendimiento? Pues mira, la verdad que es una situación compleja. No te puedo decir que sea difícil o fácil porque pues yo creo que todas las expectativas que uno tiene al inicio no siempre son las reales. La verdad es que yo creo que tu familia, tus amigos, tus conocidos te dicen échale ganas, sí se va a poder. Yo te puedo decir en lo personal que una vez acabando la carrera, pues obviamente te piden que hagas un año de servicio social para pues apoyar a la comunidad de todo lo que te dio la escuela, ¿no? Pero ahí es donde te enfrentas ya a la vida real. Real porque ¿a qué me refiero? Cuando tú estás en concentración de la carrera, obviamente tienes a doctores a cargos de ciertas áreas. Sí. Pero cuando ya te toca ser tú la que vas a estar a cargo de ese paciente, no es lo mismo. Entonces, la verdad sí es un cambio completamente diferente, es saber que tú tienes que hacer la resolución de ese problema y desgraciadamente te pasan cosas que dices, ching, ¿por qué no me pasó en la carrera, no? ¿Y por qué me está sucediendo ahorita? Entonces, todo ese tipo de experiencias te va dando, pues obviamente, la pauta y el crecimiento como emprendedora de poder hacer mejoras. Entonces, si al principio no es nada fácil, el hecho de empezar a montar tu consultorio, sí tener el apoyo, a lo mejor la parte económica y emocional, pero saber que tú eres la encargada de eso y empezar a hacerla de todóloga no es nada fácil. Entonces, en este ámbito, pues, ¿qué tienes que hacer? La todóloga me refiero a que tienes que ser la recepcionista, ¿no? La que cobra, la que atiende, la que trapea. Literal, haces de todo, casi te estás cambiando outfit entre uno y otro. Entonces, sí es complejo el hecho de empezar los primeros meses y abrir tu cortina y cerrarla del mismo modo en un día, la verdad sí es una situación difícil, ¿no? O sea, el hecho de no tener pacientes ni siquiera uno en el día es complicado, ¿no? O sea, yo creo que tú como estudiante de odontología y sabiendo que es una carrera cara, la verdad es una carrera que pues involucra mucho la cuestión de materiales, instrumentos, eso se vuelve costoso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no existen muchos materiales nacionales. Todo esto viene internacional y es lo que se costea. Entonces, el saber que pues no es lo que te decían de que vas a traer los pacientes del mundo, pues sí, sí es complicado. Si llega en algún momento a bajonearte y decir, chin, ¿qué estoy haciendo mal, no? Pero entonces, a ver, un poquito regresémonos. Entonces, tú luego te fuiste a emprender, ¿no trabajaste con otra persona o sí? Fíjate que para poder tener el consultorio al día que hoy está, que es Viva Denti, pues sí, sí empecé, digamos, haciéndolo de todo, ¿no? Yo empecé como asistente dental de una doctora que hasta la fecha le agradezco, ¿no? Porque pues el hecho de que te den esa oportunidad, pues no cualquiera, ¿no? Y yo creo que eso habla pues muy bien de ti en cuestión a cómo eres como persona. Yo jamás me había sometido a una entrevista y créeme que en la actualidad nunca he tenido una entrevista como tal, ¿no? Siempre han llegado a mi vida ese tipo de personas las cuales me van a dar esa oportunidad para poder dar ese brinco y empezar a crecer, ¿no? Y con ella empecé así de esa forma, ¿no? Siendo asistente, me acuerdo que saliendo de mi servicio social me iba corriendo al consultorio, abríamos, me pedía que recibiera a los pacientes, en algún momento yo empezaba a permitir atenderlos y así poco a poco fue dándose todo. Llega aproximadamente, te estoy hablando como un año, ella cambia de planes, decide mudarse a otro estado porque su esposo lo cambian de trabajo y pues toda la familia iba a hacer ese cambio radical. Me dice, ¿sabes qué? Pues tengo que quitarme o más bien no deshacerme del consultorio, pero pues ya no me voy a poder hacer cargo de él, ¿no? ¿Te interesa? Y fue así como de, wow, o sea, de asistente a pasar a ser dueño de un consultorio, pues sí, sí te cambia el chip bastante rápido, ¿no? Y pues ahí ¿Y es que sentiste miedo en ese momento? ¿Qué Ay, sentiste sí. cuando viste esa oportunidad? Sí, 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 la verdad es que sientes un temor de decir, sobre todo la pregunta que te viene muy recurrente es, ¿realmente estoy capacitada para poder tomar esta gran oportunidad? Porque, pues vuelvo a repetirlo, ¿no? No todas las personas tienen esa oportunidad. Y un poco antes de que avancemos, ¿cuántos años tenías cuando te salió esa oportunidad? Pues mira, Porque tú eres muy joven, ¿eh? estamos hablando más o menos como de hace unos 10 años, Mari. Te estaba hablando que en ese entonces yo tendría como 22 años. Hoy iba a cumplir los 22 años. Entonces, gracias a Dios, desde que estoy en la carrera, pues siempre me he tratado de sumergir a este mundo. O sea, no he estado como muy apartada a la parte ya privada. Entonces, yo creo que eso pues hace la diferencia.
con la parte de a lo mejor tu competencia, ¿no? Porque pues podemos haber muchos dentistas, pero yo creo que cada uno tiene que darle su toque especial. No, y la verdad es que a esa edad, o sea, fíjate la claridad que es bien importante desde que estamos chiquitos y también la educación y la formación de tu mamá, ¿no? Que yo creo que ellos te ayudaron a tener un poquito el panorama más claro de toda la situación. A los 8 años tú estás clara de qué es lo que quieres ser. Terminas tu carrera, obviamente te enfocas y cuando te sale esta oportunidad, que la verdad es que a muchos de nosotros como emprendedores ya nos sale un poquito más creciditos, no a los 22 años, o sea, a los 22 años estás empezando tu vida laboral prácticamente y tú decides, tengo miedo, pero lo tomo. ¿Quién te apoyó? ¿Quiénes fueron ahí tus personas de apoyo, tu círculo que te apoyaron en esa parte? Pues fíjate que mi red de apoyo siempre ha sido mi familia. Te estoy hablando, mis papás y mi hermana, yo creo que son los cómplices que están detrás de cámaras de todo este triunfo, porque pues no es de la noche a la mañana, la verdad es que te cuesta mucho trabajo poder posicionarte a lo que estás ahorita el día de hoy, ¿no? O sea, no es como de sí vas a abrir, vas a tener los pacientes del mundo, vas a poder hacer el trabajo con éxito. La verdad es que durante el proceso tienes prueba y error, o sea, dices, chin, ¿por qué? Te vuelvo a repetir, porque este tipo de cosas no te pasan cuando estás en la escuela, ¿no? Y todo te lo marcan como si fuera una cuestión de reglas, ¿no? De que todo tiene que ser así. Y te das cuenta que el atender a un paciente no es una receta de cocina. Tienes que empezar a trabajar con ellos como un ente social, ¿no? No puedes apartar sentimientos y a lo mejor el problema bucal que traen. Entonces, la verdad es que yo creo que es una parte compleja y tienes que reaccionar en el momento de saber si lo tomas o lo dejas. Entonces, en ese momento, cuando me llega esa propuesta, es pensar, la tengo que tomar porque dije, si la vida me la está presentando es por algo, ¿no? Y me creo capaz de poderlo hacer. Sí con miedo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, mi mamá me ayuda en ese entonces, adquiero el consultorio y pues ya, o sea, yo ya me hago cargo de no nada más ser la asistente, ¿no? Y no nada más de vez en cuando poder trabajar con algún paciente. Ahora el papel es completamente tuyo. Entonces ya tienes que empezar a experimentar toda esa cuestión, pero tú sola. Y por ejemplo, ahí no solo te pusiste con el miedo de lo que vaya a pasar, sino un reto, porque tenía a la doctora que tenían sus pacientes y me imagino que sus pacientes te los pasó a ti, ¿no? Algunos sí. Algunos se quedaron, algunos no se quedaron, ¿no? Pero esa es la parte que tú dices, bueno, ya está el negocio puesto, ya nada más me voy a hacer cargo prácticamente, ¿no? Y pues ahora sí, todo viene bien, bien fluidito, ¿no? ¿Y cuál es tu sorpresa? Que pues no siempre es así, ¿no? O sea, uno piensa que cuando va a emprender, abre la cortina y ya tenemos ahí la fila de los clientes, ¿no? Para que los atendamos, ¿no? Exacto, o sea, eso pues en realidad a veces no funciona. ¿Y qué te pasa a ti por la cabeza cuando tú ves que el resultado de lo que está pasando no es lo que realmente tú pensabas? O sea, te voy a contar a lo mejor algo chusco. O sea, de lo que te comento que tú puedes abrir y cerrar la cortina en un día sin ver a lo mejor un paciente, poder atenderlo. Yo me acuerdo que en ese entonces, igualito a causar risa, yo tenía una almohada y si tú te llegas a percatar, el sillón dental literal es como si fuera una cama, cuando tú lo posicionas en una parte ya casi recta. Entonces yo tenía una almohada y una cobija porque era lo que yo tenía tiempo, ¿no? O sea, hasta me quedaba dormida en lapsos del día, porque pues tú decías, no escuchabas el timbre, no escuchabas que te tocara la puerta, y qué otra cosa podías hacer, ¿no? Como que realmente muchas actividades en las cuales tú te puedas denotar en ese momento, pues no existían. Entonces yo me acuerdo que tenía, pregúntame ahorita en la actualidad, es lo que menos hago, ni siquiera me puedo acostar, estar a lo mejor en la parte del sillón porque yo también estaba mucho en la sala de espera, estar sentada viendo la tele, ahorita es lo que menos puedo hacer, ¿no? La sala de espera está justamente para poder recibir a los pacientes, pero si tú me preguntas, ¿me paro por ahí? Tiene muchísimo que no lo hago. Entonces vas viendo todo ese cambio que se van dando durante los años. No estamos hablando en meses, ni siquiera en semanas, son años y yo creo que eso tiene mucho que ver conforme tú vayas creciendo. La misma gente y en mi caso los pacientes son los que te exigen poder empezar a saber más y que no te quedes estancada. Empezar a trabajar con tecnologías. Odontología se basa en eso, en mucha tecnología, nuevos materiales, biomateriales, lo mejor que se les pueda dar a ustedes como atención al paciente. Y por ejemplo, una anécdota que te haya pasado así súper bonita, que digas, esto reafirma que yo haya tomado
la decisión por irme por esta carrera? Mira, te voy a contar, y esa no tiene mucho, yo creo que tendrá escasamente 2 años. Justamente una paciente que conocí a los 3 años, 6 meses, la recuerdo muy bien porque ella tenía una peculiaridad muy, muy característica antes de empezar a hacer la atención odontológica. Ella llega conmigo por una situación bastante compleja, literal hicimos un tratamiento integral en el cual pues eran coronas y también eran tratamientos pulpares. Hablándote de este tipo de tratamientos, ¿qué pasa? Tenemos que involucrar anestesia y desgraciadamente un piquete, que en este caso son las anestesias infiltrativas, pues a veces no es fácil. Si digo, para uno de adulto nos cuesta mucho trabajo, imagínate para un niño. Entonces, el hecho de poder hacer una anestesia no es fácil poderla aplicar. Entonces, tienes que tener por ahí algunos truquillos para que sea un poquito más ameno posible para el paciente. Una vez acabando su tratamiento, yo me acuerdo que ella decía, ay doctor, es que tengo tos, y tosía. Y le decía, sí, Sofi, pero aunque tengas tos, yo te voy a atender. Entonces era su forma de ser para poder atrasarme el tratamiento. Y doctora, es que tengo tos. Bueno, total, todas las consultas tenía tos. Me decía, bueno, pues ya está grave, ¿no? O sea, todo el tiempo está enferma esta niña. Entonces era una peculiaridad de ella y es yo creo que de las cosas que te empieza a marcar como dentista, ¿no? Como doctora de niños, el saber cómo guiar a ese paciente. Si a lo mejor lo que te funciona con ella puede ser que no te funcione con el otro. Entonces, el hecho de trabajar con ella sí fue un proceso largo, más o menos nos tardamos alrededor de unos 4 o 5 meses, al grado que te de contar cuando acabé con ella, fue su última cita, la dimos de alta, ay, oh sorpresa, regresan con un ramo pero de girasoles. Y al decirme, doctora, gracias a ti puedo comer y soy feliz con mi sonrisa, es la mejor parte, Mari. Yo creo que es la parte que te denota a ti como emprendedora de decir, creo que esto va por buen camino. Esta parte vale la pena las caídas, vale la pena el seguir aferrándote a un sueño y realmente va a ser que puedas expresarlo, ¿no? Con los pacientes. Y yo creo que esa es la parte que más satisfactoria, más allá de a lo mejor una cuestión económica, te deja esa parte. Entonces, jamás he pensado en trabajar en otra cosa que no sea esto. Sigo preparándome día a día para obviamente ofrecerles lo mejor posible a los pacientes, quitarles ese tabú de que el dentista es malo, que da miedo, que puede ser doloroso. Entonces, mi objetivo en este caso es trabajar mucho prevención, mucho, mucho. Desgraciadamente, muchas madres, padres no tienen la información adecuada y oportuna. Pasan este tipo de situaciones y a veces lo normalizan tanto, Mari, que es difícil, ¿no? Cambiarles ese chip, pero yo creo que tú como una persona que estás preparada y tienes el conocimiento, es tu responsabilidad poderlo hacer. Entonces, eso es. Y fíjate que comenta algo que te dijo ella, ya estoy feliz con mi sonrisa, ¿no? O sea, no nada más arreglas un malestar, ¿no? O sea, también arreglas seguridad, autoestima, o sea, el que tengan una buena digestión, o sea, muchas cosas, ¿no? Que no nada más lo dejas tú en soy dentista. O sea, no. Muchas veces nosotros como emprendedores es importante ponerles, pues, nuestro sello, ¿no? A nuestro propio negocio, porque ¿cuántos dentistas hay? Muchos, ¿no? ¿Cuántos puestos de carnitas hay? Muchos, pero si tú le pones tu diferenciador a tu proyecto, que se hace parte de ti, como lo veo, o sea, te apasiona. Y ya no se hace un trabajo, sino se hace una pasión, ¿no? Exacto, eso todo se convierte como una extensión a tu cuerpo. Es a lo mejor algo difícil de expresar, pero lo sientes. Y yo creo que eso es lo que la gente alcanza a ver a ti, la parte de cómo lo transmites. La verdad es que yo creo que no todos estamos capacitados para algunas situaciones, pero pues eso va a depender mucho de ti, de las metas que tú tengas. Y por ejemplo, a las personas que están tratando de emprender algo, que están así como en pañales, ¿qué consejo les darías? O sea, ¿cómo les ayudarías? ¿Qué les dirías?
Pues mira, sinceramente por experiencia propia te puedo decir que no todas las cosas son fáciles, pero no son imposibles. Sí te va a dar miedo, obviamente como todo, lo desconocido da miedo, Mari, pero pues yo creo que la parte de, como dijéramos los mexicanos, agarrar al toro por los cuernos, tiene que ser la clave ideal para que tú puedas hacer el emprendimiento. Sobre todo que tengas la capacidad y las ganas de quererlo hacer, porque aunque la vida te presente las oportunidades, si tú no estás dispuesto a hacerlo, realmente no va a suceder. Y si la vida ve en ti que tú tienes la decisión y las ganas de querer llegar a esa meta, créeme que todo va pasando por arte de magia, ¿no? Todas las oportunidades, como en mi caso, se te van presentando. Entonces ahí tienes que tomar esa decisión de quererlo hacer. Yo creo que esa sería la clave principal, hacerlo y quererlo hacer. Y por ejemplo, los emprendimientos normalmente al principio hay mucha gente, ¿no? Diciendo si puedes, si esto, si lo otro. Pero con el paso del tiempo solo se van quedando tu red de apoyo, ¿no? Como bien comentabas. ¿Tú cómo te has sentido en esta parte de tu emprendimiento? ¿Sigues contando con las mismas personas? ¿Te sientes solo? ¿A veces sientes estancado? Fíjate Cuéntame un que poquito esa de eso. parte que estás tomando o retomando es algo muy importante. Yo me acuerdo que he escuchado una frase que dice, tu forma de ser y sobre todo lo que transmites va a atraer a muchas personas, pero van a existir muchas allá de ellas que a lo mejor te van a odiar por esa misma forma, ¿no? Desgraciadamente en esta vida no puedes tener a toda la gente contenta, no vas a ser el pan de Dios y el gusto de todas las personas, pero yo creo que está bien, ¿no? O sea, porque tiene que ser una ley de que tú tengas que agradarle a todo el mundo. Entonces, la parte de tu energía yo creo que tiene que empatizar, sobre todo mucho en la parte de tu equipo de trabajo. En mi caso, mi red de trabajo es un ortodoncista, que es el doctor Donovan González, y mi asistente, Cecilia Galván. Y la verdad es que pues yo creo que tienes que incluir e inyectar esa razón de ser y sobre todo el objetivo que tú tienes referente al consultorio, ¿no? No es fácil, la verdad es que durante este trayecto ha sido complicado. He tenido que hacer un cambio completamente radical en el consultorio porque te das cuenta que no está funcionando. Si no, si esa persona no se está aplicando, no se está colocando la camiseta del equipo, pues ¿para qué no? Yo creo que en lo personal a mí las personas que me llaman la atención son aquellas que van a inyectar y sobre todo van a sumar a tu equipo y no restar. Entonces te das cuenta que en el transcurso de todo este proceso pues vas a encontrar ese tipo de personas, aquellas que sí se van a poner la camiseta y aquellas que no. Tu trabajo va a ser explicarles y tratar de actualizarlos, prepararlos, pero si ellos no lo permiten o no lo quieren realmente, pues bueno, también hay que agradecer, ¿no? Y saber decir no también, porque te he de contar que yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo decir que no, y yo creo que es algo que necesitamos hacer, el decir no para poder dar un brinco y cambiar radicalmente todo ese concepto. Y también el delegar, ¿no? El delegar en el trabajo. A veces uno como emprendedor, como tú bien lo mencionabas al inicio, nos convertimos en la persona del aseo, en la recepcionista, en la de ventas, en la de cobranza, en todas nuestras personas, hasta la de redes, ¿no? Entonces, pues no nos da tiempo, ¿no? O sea, por más que queramos, el día solo tiene 24 horas y no nos da tiempo. Y a veces nos cuesta mucho trabajo el delegar. No sé tú cómo lidias esa parte, no sé cómo la tienes aplicada en tu negocio. Es complicado porque cuando tú eres una persona que te gusta hacer las cosas, pues tú quieres acaparar todo, ¿no? Pero te vas dando cuenta que no puedes hacer eso. Tienes que empezar a poner cada cosa en su lugar, como bien lo dicen por ahí. Porque por más que quieras abarcar, a veces va a ser una situación muy imposible. Entonces, en mi caso sí me ha costado, pero me ha funcionado como no tienes idea. El hecho de que ya tengas una red de apoyo en cuestión a que aquella que va a recibir a tus pacientes, te permite estar un poquito más libre emocionalmente, porque como trabajas con personas es muy complejo, y la verdad es que a veces terminas siendo el psicólogo del paciente y te das cuenta que una hora de consulta se termina reduciendo en 15 minutos, ¿no? Y lo que más pide a gritos ese paciente es que lo escuches. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor en su casa no tienes oportunidad, entonces ahí es donde te puedes dar un poquito más la amplitud de poder tener más espacio para ti y sobre todo hacer actividades, porque a veces
Bueno, yo en lo personal este giro, la verdad es que te absorbe demasiado el hecho de que pues no vas a predecir, ¿no? El dolor de diente me va a dar el día de mañana, puede detenerse en un instante, entonces pues tú tienes que brindar ese servicio lo más pronto posible. Y justamente ahorita que comentas eso, por ejemplo, ese equilibrio entre la vida personal y el trabajo, cómo lo llevas, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? Porque la verdad es que a mí me es muy complicado, porque como cuando haces lo que te apasiona, se te va el tiempo. Y tenemos un dilema, ¿no? Porque te apasiona estar con tu familia y también te apasiona tu negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos esa parte? Fíjate que ahorita que tocas ese tema me hizo justamente referencia a mi novia hace como, pues no te estoy hablando de mucho tiempo, hace como 4 meses. Me dice, oye, ¿qué hobbies son los que te gustan? Ah, pero no se incluye la parte del trabajo. Y yo me quedé, dije, ¿Tengo hobbies? ¿existen los hobbies? María, el día de hoy te puedo decir, sigo pensando cuáles son esos hobbies. O sea, digo, sí es una parte bien difícil poder estabilizar eso. Y tienes que hacerlo porque si no te das cuenta que la vida se te pasa. Uno como mujer tiene muy establecido esos reloj biológicos y si tú tienes planeado tener familia, pues tienes que literal planearlo y saber en qué momento hacerlo, porque si no, sí se nos puede ir el tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente tú lo acabas de mencionar. Me gusta tanto el trabajo que voy llegando al consultorio temprano, volteas a ver atrás y ya oscureció, ¿no? Ya es de noche y dices, bueno, ¿en qué momento se me fue tanto tiempo? Entonces, saber equilibrar esto a la fecha sí es un poco complejo. Me ha costado trabajo, pero estoy trabajando en ello. Ya empezarme a dar un poquito más de tiempo en poder hacer ejercicio. Yo creo que la salud nadie la tiene asegurada, ¿no? No. Y la juventud pues mucho menos. Entonces hay que aplicarnos en también hacer otras actividades, sí muy independientes al trabajo para que te puedan enriquecer como persona. Y sobre todo pues seguir trabajando esa parte de poder tener a lo mejor esos días de también saber decir que pues no estás bien, ¿no? Bien lo dijiste al principio, uno a veces se cree superhéroe, en mi caso la chica superpoderosa o si no la mujer maravilla, Claro. pero la verdad es que es complejo. También tienes que darte tu tiempo, saber que eres un ser humano, aquel que también se va a equivocar, porque pues todos no estamos expensos a eso, ¿no? Y yo creo que cuando yo me equivoco, yo soy el peor verdugo, ¿no? Entonces esa parte también he tenido que trabajar mucho en la cuestión personal, porque llega un momento en que tienes una sobrecarga tan cañona que a mí me pasa algo muy peculiar. Cuando trato de descansar ciertos días, bueno, me viene la enfermedad, me digo, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Te das cuenta que tu cuerpo está sometido a tanto estrés que al día que te relajas ya fue, ¿no? Entonces, por eso también trato de no estar mucho en casa, pero es algo necesario. La vida te va dando esas pautas de que tienes que hacer un repuesto. Y mira, tú ahorita estás súper joven, o sea, estás en tu plena juventud. Gracias. Entonces, te lo dice una persona que ya tiene un poquito más de añitos, poquitos, no muchos, pero la salud y tu cuerpo te lo van a cobrar en algún momento, ¿eh? O sea, sí es importante que tomemos esos descansos, sí es importante que escuches tu cuerpo, porque, mira, mis hijos tienen una garantía Maribel que es cuando vemos una película y no me quedo dormida, o sea, esa es la garantía, ¿no? O sea, pero imagínate, el cuerpo que está cansado, o sea, porque nosotros, como tú dices, estamos todo el tiempo 24/7 organizándonos con agenda una tras otra, ya se nos liberó este espacio, metemos otra cosa. Entonces, sí es importante tener esa parte organizada, pero dentro de esos puntos, meter a Viri, ¿no? Meternos a nosotros mismos, tal vez 1 hora, 15 minutos, 20 minutos. Yo no lo hacía, pero ahora en mi agenda tengo después de la comida con mis hijos 20 minutos para Maribel. Y si mis hijos, aunque se enojen, ¿no? Entonces es muy importante, pero ahorita todo lo que tú me dices me remota el de tengo que hacer ejercicio, el tengo que cuidarme, el tengo que liderear, el tengo que esto, o sea, en tu carrera no te enseñaron todo eso. Otra cosa que también no te enseñan es aprender a lo mejor a cobrar, ¿no? Esa parte yo creo que debería de ser fundamental Sí. en cualquier, y no hablando de Y este vender giro. también, ¿no? O sea, cobrar y vender y sacar costos, ¿no? Entonces son cosas que a veces no te enseñan en la escuela y como bien dices, lo vas adquiriendo conforme experiencias de la vida. Y efectivamente tienes que darte tiempo porque
En lo particular, mi trabajo es muy sedentario. Me la paso mucho tiempo sentada, o sea, demasiado. A veces 6, 7, 8 horas continuas y si tienes asistente, pues más, ¿no? La verdad es que Cecilia se ha vuelto una parte clave en mi vida porque es mi mano derecha. Atender a un niño significa complejidad y rapidez. No puedes trabajar más allá de 30, 40 minutos una consulta pediátrica porque el niño ya entra en desesperación. Si hago uno de adulto, le cuesta mucho trabajo estar quieto en el sillón dental, imagínate un niño. Entonces, toda esa parte, quieras o no, es un agobio, un desgaste físico, psicológico, todo lo que te cuentan los niños, los papás, que desgraciadamente ya existe la pérdida. Por eso te digo, nos volvemos un ente bastante complejo, te vuelves el psicólogo del paciente. Entonces tienes que de alguna u otra forma poder sacar todo ese estrés. Y efectivamente yo trato de hacer un poco de zumba, a lo mejor hacer ejercicios. Y te das cuenta que a veces ese hecho de no hacer nada y estar tranquila 15 o 20 minutos es algo que te va a reconfortar demasiado. Entonces, también necesitas empezarte a encontrar como persona, estabilizarte y llegar a tu centro para poder eso transmitirlo a tus pacientes. Yo creo que es algo válido poder dar un freno y decir necesito un descanso para poder volver a tomar fuerzas. Sí, porque en realidad eso también se transmite en tu imagen corporativa, ¿no? En tu imagen hacia tus pacientes, que es otro tema que también es un poquito complejo, ¿no? El qué imagen, cómo llegaste a la imagen que ahora tiene Vivadenti. Desde que iniciaste dijiste, así se va a llamar, cómo la vamos a poner, tú te metiste a Canva, hiciste tus diseños, ¿cómo lo hiciste, no? O sea, porque también eso es algo con lo que prácticamente todos empezamos y decimos, ay, yo lo dibujo y lo hago, me meto a Canva y ahí ya quedó, ¿no? O sea, No, yo siempre me he dicho que tengo las ideas, pero poder plasmarlas me cuesta mucho trabajo. Entonces, yo creo que en este caso sí tienes que encontrar a las personas adecuadas que te puedan ayudar y apoyar en esa parte, porque yo creo que cada quien está hecho para algo. Entonces, el consultorio por muchos años no tuvo ningún nombre como tal. Después de eso se toma la decisión de ponerle imagen dental infantil, en la cual dura aproximadamente un año el nombre, pero yo todavía no conforme con los resultados, yo decía, yo necesito algo más, ¿no? Algo que pueda transmitir lo que realmente soy, algo que se vea esa energía, esa frescura, esa parte divertida, porque ¿por qué hacerlo de una parte negativa, no? Hacerlo divertido y lo más amigable posible con los pacientes. Entonces, imagen dental infantil empieza a tener un parteaguas y cambia completamente a la imagen que ahora tiene, que es Vivadenti. Entonces, obviamente, contratamos a los expertos, yo les explico mis ideas, qué es lo que quiero transmitir y gracias a Pablo Monroy, pues obviamente se puede dar todo esto, ¿no? La verdad es que todas esas ideas te das cuenta que sí son posibles, sí pueden ser plasmadas. Alguien que te entienda esa idea es muy difícil. Entonces volvemos a lo mismo. Tu equipo de trabajo tiene que ser las personas ideales y correctas para que todo esto pueda funcionar. Porque si una pieza del rompecabezas no funciona, pues obviamente por más que quieras embonarla, no va a ser posible. Entonces yo creo que esa parte de poder tener esa convivencia y solvencia, yo creo que no cualquiera la tiene. Entonces, sí cuesta trabajo, tienes que pasar por muchas situaciones hasta que tú realmente encuentras eso, pero de que existe, existe, solamente no hay que desistir. y yo creo que también es importante que a veces eso no lo veamos como un gasto, ¿no? O sea, porque es más que nada una inversión a tu imagen, ¿no? Como tú dices, al principio era un consultorio dental, ¿no? Como cualquier, ¿no? Pero no te diferenciaba de lo que realmente hacías, ¿no? No sé, y tu imagen, tu logotipo, tu eslogan, aparte tú tienes una esencia muy, muy brillante, muy bonita. Y eso es lo que se transmite a nuestra propia empresa, a nuestro propio eslogan. ¿Tú crees, una pregunta que ahorita se me acaba de ocurrir, ¿tú crees que esa inversión que hiciste en tu campaña de publicidad, en tu logotipo, en tus redes, ha sido realmente un gasto o una inversión? No, yo creo que hay muchas cosas que no debes de ver como la parte de gasto. Sinceramente te pones a gastar cosas y no lo llegas a ver y de forma infructuosa. O sea, son los famosísimos gastos hormiga, ¿no? O sea, te pones a ver a lo mejor cualquier cosa, sales, ya compraste el café. Yo creo que ese tipo de cosas sí son gastos porque realmente no lo necesitas. Al ver tú
la parte de publicidad como una herramienta de trabajo para poder potencializar tu consultorio o tu negocio, no nada más hablando del giro de odontología, la verdad yo creo que vale bien la pena, o sea, la verdad es que todo eso te vas a ir dando cuenta conforme va pasando el tiempo que son elecciones que van a ser positivas para tu empresa, pero no, nunca verlo como gasto y la verdad es que es una inversión que la verdad yo te puedo decir en lo particular que es a largo plazo, o sea, empiezas a lo mejor pues como todos, ¿no? De cero, pero te vas dando cuenta de los frutos que te van dando esa pequeña plantita que acabas de poner, esa semillita ya se está empezando a germinar, entonces hay que tener paciencia, a lo mejor no lo vas a ver de inmediato, pero eso tiene que ver también mucho de cómo tú lo vas llevando a cabo. Y la evolución, ¿no? Que tú dices, lo que ha tenido la evolución de todo esto desde el consultorio integral, luego Vivadenti. La verdad es que es bien importante que nosotros vayamos viendo todo ese tipo de situaciones y que las llevemos plasmadas en un cuaderno. O sea, digo, yo sé que a veces decimos, es que tenemos que pagar un contador o tenemos que invertirle. Y al inicio no es tanto, ¿no? Al inicio con que llevemos de verdad un listado, porque muchas veces no sé si a ti te pasó, si tú tienes un sueldo fijo, si tú tienes o algo, pero medimos si está nuestro negocio bien por el dinero que tenemos en la bolsa, ¿no? Pero si realmente nos vamos planificando, porque no todos los días tenemos pacientes, no todos los meses son buenos, no todos los meses son así con mucha utilidad. Entonces, si nosotros vamos planificando, no sé tú cómo lo lleves, pero si nosotros vamos planificando eso, la verdad es que yo creo que eso es parte de una buena administración empresarial y buena administración personal también. Y yo creo que aquí les voy a dar un consejo, ¿no? En la parte de los que ahorita están pensando a lo mejor en mi rubro abrir un consultorio, que obviamente no va a ser fácil, pero que tienen que aventurarse a eso. De verdad que se den la oportunidad de vivir toda la experiencia, desde cero hasta lo que ahorita se tiene, ¿no? A lo mejor ahorita no va a ser el hecho de montar publicidad porque pues obviamente está reciente y todo, pero conforme vayas atendiendo a tus pacientes, te vayas empezando a capitalizar, perdón, ya obviamente va a ser un poquito más fácil para ti, ¿no? Entonces, para así como cerrar un poquito ya este tema, la verdad es que a mí me encanta todo lo que estoy viendo, la verdad me identifico muchísimo con todo esto, así como tú a veces pasamos cosas que queremos agarrar la almohada y llorar y acostarnos, que también hay cosas que nos dan mucha satisfacción, ¿no? Y nos dan satisfacción con nuestra familia, con nuestra pareja. Decías que tu pareja está en el mismo ramo contigo y la verdad creo que eso es algo complicado, ¿no? Que alguien esté en el mismo ramo contigo y más que sea nuestra pareja, te digo, yo creo que es algo de mucha admiración. Yo la verdad es que te quiero agradecer mucho todo esto que nos has compartido, que has abierto tu corazón, que nos has abierto tu emprendimiento. Y yo te quiero decir que yo creo que tu empresa, Vivadenti, tiene mucho futuro y me gustaría que cerráramos con unas palabras para nuestros nuevos emprendedores, no nada más de consultorio, sino de todos, o sea, que sería como que lo básico que tú crees que cuando tú empiezas un sueño y te dicen otros no creo en tu sueño, ¿no? Pues yo el consejo que les puedo dar a todas esas personas que tienen planeado empezar alguna empresa o ya realmente dedicarse a lo que estudiaron, pues es eso, ¿no? Que no pierdan la fe, que sepan que todo es un proceso, que no va a ser fácil, pero que si tú tienes esa meta completamente clara, vas a ir por ella. Entonces, a lo mejor vas a tener el apoyo, muchos te dirán que puedes, muchos otros te dirán que no, pero yo creo que la clave esencial es que confíes en ti, que te conozcas, que te sepas capaz de tus habilidades y que al final experimentes esa parte bonita que te da mucha satisfacción, el hecho de ver crecer a lo mejor el pequeño consultorio a lo que ahorita ya pudiera hacer. Eso la verdad es que no tiene precio, ¿no? El hecho de seguir trabajando y luchando por tus sueños es la clave esencial de todo. Entonces, que no desistan de eso, que sí va a ser difícil, pero se va a lograr. Entonces, que ese miedo no lo utilicen como un obstáculo, sino como un impulso. Muchísimas gracias, Viri. Te agradezco el que nos hayas abierto nuevamente tu Ay, corazón muchísimas gracias y que por la Vivadenti esté aquí invitación. con nosotros, ¿vale? Claro que Que sí. tengas un excelente día. Muchas gracias a Gracias. todos y espero que les quede un mensajito a todos ustedes.